Listo. ¿Sí? Ya. Muy buena tarde, soy Rodolfo Escobar. Pues venía checando con un amigo que está aquí a mi lado sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales y sobre su aplicación, y quisiera hacer una reflexión. Ya tenía tiempo que no transmitía en vivos, pero quisiera hacer una reflexión. Ludwig Wittgenstein, el creador del Tractatus Lógico-Filosófico, dijo que la lógica no puede chocar con su aplicación. Proceso y resultado son equivalentes, como ocurre en las matemáticas, que tienen métodos de comprobación diversos para poder verificar sus resultados y que estos no se contrapongan con el proceso, tal como hacen en una división, que verifican todo el proceso llevado a cabo para tener un resultado. Yo creo que el Código Nacional tiene muchos conflictos de aplicación derivado de que muchos conceptos que están en el Código Nacional pertenecen a otros lenguajes, tal como el concepto de duda razonable, lógica, probabilidad, indicio, conceptos que son de otro lenguaje. El derecho, dice Israel Calvacorro, que es un metalenguaje, y lo quisiera explicar de esta manera. Por ejemplo, la física no se puede expresar por sí sola, necesita las matemáticas para poderse expresar. Martin Heidegger decía que la ciencia está muda, que necesita lenguaje para poderse expresar. Así, el derecho me parece que necesita de otras ciencias, de metaciencias o metalógicas, para poderle dar respuesta a muchos problemas, como un homicidio, una violación. En sí, el derecho solo tiene procesos que van a verificar el delito y la responsabilidad desde ciertas condiciones lógicas como proceso, pero que al momento de resolver estos problemas, precisamente existe un problema en función de que muchos conceptos no pertenecen al lenguaje jurídico. Por ejemplo, la probabilidad. ¿Qué tipo de probabilidad se le va a aplicar al auto de vinculación a proceso? ¿Una probabilidad estadística, frecuencial, inducción, probabilidad cuál? Y yo creo que uno de los factores que impide que esta aplicación del derecho sea objetiva y sea comprobable es el no entendimiento de estos conceptos. A mí me parece que es una probabilidad de ocurrencia, porque el fenómeno delictivo no ocurre muchas veces, solo ocurre una. Y una de las cosas que nos pudiera auxiliar para verificar un fenómeno de ocurrencia es el teorema de Bayes. Por ejemplo, el concepto de duda razonable. Hay un filósofo que se llama George F.W. Hegel, que dice que la psicología y la lógica son antagónicas, porque mientras la psicología estudia los fenómenos como la voluntad, las emociones, a la lógica no le importa eso. La lógica solamente le importan los procesos formales para llegar a una conclusión objetiva, la adecuada estructuración de las ideas. Kant decía, por ejemplo, que es el canon entre el entendimiento y la razón y el pensamiento. Entonces, cuando un juez llega a conclusiones en un juicio oral, lo hace a través de una convicción psicológica o una convicción del tipo lógica. Porque me parece que en muchas entidades federativas están sentenciando con un señalamiento y con prueba indiciaria y circunstancial. No hay producción realmente de prueba científica, de prueba, la valoración de la prueba en cierto tema debe ser lógica. Está circunscrita en el Pacto Federal, en el artículo 20, apartado fracción segunda. ¿Y cuántos métodos lógicos han visto en una sentencia que se apliquen para llegar a una conclusión? Susan Haack habla de muchos tipos de lógica, desde la lógica aristotélica hasta las lógicas cuánticas, pero pues el más común es el de la lógica formal: no contradicción, tercero excluso, identidad, razón suficiente. Y hemos visto en sentencias realmente que se esté aplicando la lógica, este tipo de lógica, para llegar a conclusiones objetivas, o van por el señalamiento
y por la prueba indiciaria y circunstancial. En casos de homicidio, de violación, que son muy mediáticos. Otra de las cosas es el tema de las preguntas. Por eso hablaba Wittgenstein de que no puede chocar la lógica con su aplicación. Porque pueden cambiar las normas, pero no cambian los principios. Y si el principio es el esclarecimiento del hecho, cualquier norma abstracta que impida ese objetivo constitucional choca con el principio. Así que el proceso y el resultado no podrían ser equivalentes. Muchas de las veces se privilegia más la forma que el fondo en la manera de las preguntas, sugestiva, conclusiva, argumentativa, poco clara, que ofenda al testigo, que lo coaccione. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es sugestivo? ¿Qué es argumentativo? Todas estas cosas están inmersas en la filosofía del lenguaje. Hay filósofos como Jacques Derrida, que habla de la reconstrucción del lenguaje, habla de que no existe una gramática universal, que el lenguaje no tiene perspicuidad, y que dice, por ejemplo, Wittgenstein dice, no hemos arreglado los problemas de la filosofía porque no hemos arreglado los problemas del lenguaje. Fíjense qué cierto es esta frase, y que pues también en el derecho es lo mismo. No hemos arreglado los problemas de aplicación del derecho porque no hemos arreglado estos conceptos que pertenecen a otros lenguajes. ¿Cuándo es sugestiva? ¿Cuándo es conclusiva? Me parece que esto tiene ciertas reglas evidentemente que impactan en el ánimo de no coaccionar o inducir al testigo al error. Por ejemplo, como cuando a un niño se le dice, ¿verdad que no te cae bien esta persona? ¿Verdad que no te gusta comer esto? Dada la cultura, el entendimiento, el estado cognitivo del menor, pues pudiera ser coaccionado. Pues no es lo mismo preguntarle a una persona que se dedica al derecho o que tiene una formación profesional a una persona que no ha tenido esa posibilidad, y evidentemente ahí va a estar el factor de que el abogado pudiera estar pues influyendo en el testigo. Pero yo creo que estas preguntas, más allá de adornar el ego de los abogados, también las técnicas de litigación y esas circunstancias propias de cuestiones técnicas, que no estoy diciendo que no sean importantes, sino que simplemente creo que cuando empiecen a chocar con un principio no se debe de privilegiar la forma generando estigmatización legal. Porque para que las reglas pudieran ser claras, a todos nos tendría que quedar claro qué es sugestivo, argumentativo, que ofenda al testigo, que lo coaccione, impertinente. ¿Cuándo es impertinente? Me parece que mientras estos conceptos como la probabilidad, la duda razonable, las preguntas sugestivas, todo lo que dije, el indicio, qué es razón, no nos queden claras, los operadores estamos aplicando incorrectamente el derecho por estar aplicando reglas que a mi consideración pertenecen a otros tipos de lenguaje, que solamente podría ser determinado de forma precisa a través de la filosofía del lenguaje, la filosofía de las lógicas, la filosofía de la ciencia y muchas más. Libros como Karl Popper, Conocimiento Objetivo, Ludwig Wittgenstein, El Tratado Lógico-Filosófico, Jacques Derrida, La Deconstrucción del Lenguaje, Noam Chomsky, Nuestro Conocimiento del Lenguaje Humano, Ciencia de la Lógica de Hegel, nos podrían ayudar a entender estos conceptos y poder realmente aplicar el derecho desde una dimensión científica y lógica. El derecho no está siendo aplicado de una forma científica y lógica. Precisamente tenía... ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo, güey? 9 minutos. Precisamente estaba teniendo una plática con una persona que es matemática, maestra en matemáticas aplicadas, y me decía que el derecho no es ciencia. Realmente el derecho no ha tenido una evolución científica muy grande. Antes, ¿cómo era el sistema? Se condenaba con la declaración ministerial y con prueba testimonial que fuera coincidente en lugar, modo, tiempo y circunstancias. Hoy el derecho ha aperturado posibilidades de neurobiología, neurociencia, psicología del testimonio, que permiten generar otros mecanismos para poder valorar la prueba de una manera científica. Decía en un principio, hablaba de metaciencias, de metalógicas. El derecho no ha tenido mucha evolución, pero podría tenerla si alcanzamos dos conceptos que la ciencia debe tener para que sea ciencia, que es
la sistematización del conocimiento y la comprobación. Y por el primero, debo entender que al mismo fenómeno o mismo problema delictivo se le dé un mismo tratamiento objetivo, que cuando se concluya si es o no inocente la persona, se pueda comprobar a través de métodos lógicos. La comprobación necesariamente exige que las resoluciones o sentencias que dictan los jueces se den a través de estos métodos de comprobación, lógica formal. Por ejemplo, 265 del Código Nacional. La valoración de la prueba primero debe ser individual. Primero debe enervar la presunción de culpabilidad, tal como lo explica el juez Gerardo Malagón en esa cuestión de la presunción de culpabilidad por su cantidad de medios probatorios, por su cercanía con el hecho, su relación, su cualidad y su modalidad. Eso está en un libro de Kant. Cuando habla de la perfección del conocimiento, Kant dice que la cantidad es porque algo es universal, la cualidad es porque es distinto, la relación es porque es cierto y la modalidad es porque es confiable y fiable, como ocurre en la producción de la prueba. En la cuestión de la relación es porque sea la prueba idónea y pertinente para concretar o acreditar los elementos del tipo penal. Primero se hace esa valoración a nivel individual de la teoría del Ministerio Público y después se hace una valoración conjunta, armónica e integral, de manera que si los mismos medios de prueba que está ofertando el Ministerio Público se contradicen, porque uno dice, por ejemplo, que el tiro fue de larga y el otro fue de corta, que el tirador fue alto y el otro dice que es chaparro, que la ofendida dice que se le veía el dorso para arriba y el trayectorias balísticas dice que solo se le ve a la extremidad craneoencefálica, pues obviamente ahí hay una cuestión de que se actualiza el principio de contradicción. Es decir, el medio de prueba, cuando se valora ya de forma conjunta, integral y armónica, no debe actualizar esos principios de contradicción o tercero excluso. Al contrario, debe de acreditar el de identidad y de razón suficiente. ¿Y cuándo algo va a ser suficiente? Porque ¿cuándo es suficiente? Pues cuando se descartan todas las hipótesis de inocencia alegadas por la defensa y que los medios de prueba no tienen deficiencias, no tienen errores, no tienen defectos, y que al final alcanza para acreditar todos los elementos del tipo penal. Algo es suficiente siempre y cuando se actualice esta teoría de perfección del conocimiento de Kant. Relación, cantidad, cualidad, relación y modalidad. Y se descartan las posibilidades de teorías alternas de inocencia alegadas efectivamente por la defensa. La presunción de inocencia sirve como un derecho poliédrico en cuanto a que existe como un estándar de prueba y como regla de trato procesal. Artículo 20, apartado fracción quinta. Quien debe de acreditar la carga de la prueba conforme a los elementos del tipo penal así lo exigen es el Ministerio Público, no así la defensa. Actualmente se está creyendo, en términos de una jurisprudencia que es la 201-3368, se está creyendo que la defensa necesariamente tiene que aportar una teoría del caso alterna. Dice cómo valorar cuando se actualicen elementos de cargo y de descargo esa jurisprudencia de la sala. Pero yo considero que en términos de esa metodología que ofrece el 265 al valorar y el 359 del Código Nacional, no necesariamente tenemos que llevar una teoría del caso, porque la teoría del caso del Ministerio Público debería ser consona, conforme, conjunta, armónica e integral. Me parece que cuando hablas de valoración de la prueba libre y lógica, el método más efectivo que está en la ley, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es ese que está en el 265 y 359. Y ya nada más concluyo diciendo que estos problemas de aplicación del derecho penal se deben a que no estamos familiarizados o no entendemos estos conceptos que pertenecen a otros lenguajes. Ya lo dije, duda razonable, las palabras de sugestivo, conclusivo, argumentativo de las objeciones, probabilidad, razón, lógica. Tenemos que regresar a los principios. Si no, vamos a estar chocando constantemente con la aplicación del sistema acusatorio oral y en algún momento va a colapsar, como ocurrió con el sistema tradicional.